Gloria a Dios. Dios bendiga su vida en esta hermosa hora. Voy a enseñar este tema, el temor a Dios. El temor a Dios. Escucha esta palabra temor. Y en esta parte la palabra temor significa respeto a Dios. Porque mucha gente está atemorizada de miedo a otras cosas, pero no tiene temor a Dios, no tiene respeto a Dios. Y una persona que tiene temor a Dios es porque sabe de que Dios es su Padre y que si le desobedece, Dios lo puede castigar. Y ese es el temor que como hijos, como cristianos, tenemos que tener como iglesia de Cristo. Tener ese respeto a Dios, esa reverencia a Dios. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 5, el versículo 11, vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su palabra dice, Hechos capítulo 5, verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hechos capítulo 5, verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esto sucedió en el tiempo del apóstol Pedro. Ya empezando el tiempo del Espíritu Santo. Ya había venido el Espíritu Santo a habitar en hombres y mujeres en la faz de la tierra. Y dice esta palabra, capítulo 5 de Hechos, que había un hombre llamado Ananías y su mujer se llamaba Zafira. Y dice la palabra que este hombre y esta mujer se comprometieron en dar una ofrenda de dinero a la iglesia que la iban a obtener vendiendo una propiedad. Y dice la palabra que Ananías y Zafira vendieron la propiedad. Pero ellos se habían comprometido en dar todo el dinero de la propiedad a la iglesia. Pero en la intimidad, Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo de agarrar una parte del dinero de la cantidad por la cual habían vendido la propiedad. Olvidando el pacto que habían hecho, olvidando el trato que habían hecho de dar todo el dinero a la iglesia. Pero cuando hay verdaderamente un profeta de oficio, no muy fácil de entrar el engaño a una iglesia. El apóstol Pedro, este hombre que fungía en los 5 ministerios, era un profeta de oficio. Pedro rápidamente se dio cuenta por el Espíritu Santo que Ananías estaba mintiendo, que había sustraído una parte de dinero de la propiedad que habían vendido. Y dice la palabra que el apóstol Pedro le dijo en el capítulo 5 del verso 3, le dijo, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice la palabra que este Ananías cayó muerto. Porque el versículo 4 dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El versículo 5 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Vino temor de Dios a los hombres y mujeres que
estaban en la iglesia, viendo de que Ananías se había muerto por una mentira. Sabe de que la falta de temor es lo que hace de que los hombres y las mujeres vivan una vida desagradable ante Dios por falta de santidad, por falta de consagración, por falta de respeto a Dios. Y Ananías murió en ese instante. Pero dice la palabra que Safira, su mujer, no se estaba dando cuenta de lo que había acontecido en la iglesia, que ya su esposo había muerto. Y ya lo habían sepultado. Imagínense que su esposa Safira no se daba cuenta de que ya lo habían sepultado. Vamos a la palabra, el versículo 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Versículo 9. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Versículo 10 dice: al instante ella cayó a los pies de él y expiró, se murió también. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y el versículo 11 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ojalá que volvamos al tiempo del apóstol Pedro, donde sucedieron estos ananiazos y zafirazos que cayeron muertos, este hombre y esta mujer que eran pareja. La falta de temor es lo que hace que el hombre y la mujer peque ante Dios. La falta de temor es lo que hace que el hombre y la mujer desobedezca a Dios. La falta de temor es lo que hace que el hombre y la mujer no haga la voluntad de Dios. Por eso es que hay muchos que quieren hacer las cosas a su manera, porque no tienen temor a Dios, no tienen respeto a Dios, no tienen reverencia a Dios. Y este asunto del evangelio es de hacer la voluntad de Dios. Si usted no hace el culto como a Dios le agrada, usted es un irrespetuoso, usted no tiene temor a Dios. Si usted no hace como debe ser la alabanza, dirigida a Dios, usted no respeta a Dios. Si usted no le da cántico nuevo a Dios, usted no respeta a Dios. Si usted le quiere dar una ofrenda contaminada a Dios, es porque usted no tiene temor a Dios. Si usted no quiere orar a Dios, es porque usted no tiene temor a Dios. Si usted no quiere darle alabanza a Dios, es porque usted no tiene temor a Dios. Si usted no quiere predicar bien la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, es por falta de temor a Dios. Por eso el tema se llama el temor a Dios. Hay que tener mucho cuidado. Estamos viendo lo que le sucedió a Ananías y Zafira en este capítulo 5, del verso 1 al 11, que murieron, cayeron a los pies del apóstol Pedro, muertos. En ese momento Pedro estaba en un nivel de profeta de oficio. Escuche esto. Usted puede ver ahí la cobertura que Dios da, una cobertura apostolar, una cobertura de profeta.
Ir a querer jugar con un profeta o con un apóstol de Cristo, apóstol del Espíritu Santo, es peligroso. Ananías y Zafira querían engañar al apóstol Pedro, mas no sabiendo que Pedro estaba revestido del poder del Espíritu Santo, que no lo podían engañar, no le podían mentir, y se murieron por esa mentirota. Porque ellos habían vendido la propiedad y no querían entregar todo el dinero que habían prometido. Se agarraron una parte y una parte entregaron a la iglesia, cometieron pecado. Porque lo que usted ofrece a Dios, tiene que dárselo. No tiene que darle pesar. Si usted hace un trato con Dios que le va a dar una ofrenda de cierta cantidad, eso es lo que tiene que darle. No tiene que arrepentirse después de que le ha prometido y no darle la ofrenda como Dios quiere. Pero lo que me impacta en esta palabra que dice el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es necesario que como hijos e hijas de Dios tengamos temor a Dios. Sin temor a Dios no hay nada. Usted ya puede conocer mucho, pero si no tiene el temor a Dios, no va a vivir una vida santa. No va a vivir una vida consagrada a Dios. Usted puede conocer desde el Génesis al Apocalipsis, pero si no tiene temor a Dios, no puede vivir agradable delante de Dios. No puede hacer la voluntad de Dios. Por eso es que Mateo, en el capítulo 7, el verso 21, lo voy a leer. Mateo capítulo 7, verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Para hacer la voluntad de Dios, primero tengo que consagrar mi vida a Dios, santificar mi vida a Dios, y de ahí hacer lo que a Dios le agrada, como Dios dice, como Dios quiere. Yo hablo de un verdadero culto que Dios recibe, y así tiene que ser, como dice la palabra, que hay una adoración verdadera. No como el hombre la quiere hacer, es como Dios dice. Pero para dar esta verdadera adoración, primeramente, tengo que consagrar mi vida a Dios. Tengo que limpiar mi vida a Dios por medio de la sangre de Cristo, por medio de la palabra, por medio del poder del Espíritu Santo. Limpiar mi vida a Dios bajo el temor de Dios. Viviendo bajo el temor de Dios. Por eso es que hay tanto desorden, tanto pecado, porque los hombres les hace falta respeto a Dios. Las mujeres no respetan a Dios. No hacen la voluntad de Dios. Y Jesús dice en este capítulo 7, el verso 22 y 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oigan, nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque el que hace maldades es por falta de temor a Dios. Es porque no se está dando cuenta que Dios merece respeto, reverencia. Y Dios está viendo a todo hombre y a toda mujer que camina en la faz de la tierra. En todo lugar, en todo país del mundo, en toda nación, en toda ciudad, en todo pueblo, en toda aldea, en todo caserío, en la montaña, donde esté el hombre y la mujer, ahí los ojos de Jehová lo están viendo, lo que está haciendo, qué obras está haciendo, si obras de bien o obras de mal. Y dice el Señor Jesús: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor,
No profetizamos en tu nombre, oiga, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué los hombres y las mujeres hacen maldades? Por falta de temor a Dios, porque no quieren vivir bajo el temor a Dios. Pero hemos visto lo que le sucedió a Ananías y Zafira, que murieron porque no tuvieron temor de mentir al Espíritu Santo. No respetaron el trato que habían hecho con el Espíritu Santo de dar todo el dinero de la propiedad que habían vendido. Tomaron decisiones equivocadas de tomar una parte del dinero y ya no entregarlo todo a la iglesia. Es tiempo, amada iglesia, novia, esposa del Cordero de Cristo, que vivamos bajo el temor de Dios, que respetemos a Dios, que hagamos reverencia a Dios, que hagamos las cosas como Dios quiere. Dios está pidiendo un culto verdadero. El culto verdadero tiene 4 partes. La número 1, la oración. Número 2, la alabanza. Número 3, la ofrenda. Número 4, el mensaje de la palabra de Dios. Estas 4 partes hay que tener mucho cuidado para presentarlas delante de Dios. ¿Y cómo estamos nosotros viviendo delante de Dios? Si estamos en consagración, en santidad, humillados delante de Dios. Si estamos amando su venida. Viviendo bajo el temor de Dios. ¿Sabe por qué hay tanta depravación y tanta maldad y tanto pecado? Por la falta de temor a Dios. Los hechiceros, los brujos, hacen brujería, hechicería por falta de temor a Dios. Los homosexuales, las lesbianas, cometen sus grandes abominaciones por la falta de temor a Dios. El asesino, el ladrón, el mentiroso, el violador, el que roba, hace todas esas cosas por falta de temor a Dios. El adúltero, el fornicario, comete todos los pecados por falta de temor a Dios. El idólatra que anda adorando ídolos hace esas cosas por falta de temor a Dios. Si verdaderamente hubiera un temor en su espíritu, en su alma y su cuerpo, no haría todas estas cosas, esas grandes barbaridades. Pero hemos visto capítulo 5 de Hechos, lo que aconteció a Ananías y a Zafira por falta de temor a Dios. Murieron en el instante. Hay mucha gente que se ha muerto ya por falta de temor a Dios. Porque el pecado los mató. El pecado los destruyó. Es tiempo de tener temor a Dios. Cristo pronto viene. En la venida de Jesucristo muchos se van a quedar por falta de temor a Dios. Porque el que tiene falta de temor a Dios no se consagra, no se santifica, no se humilla delante de Dios. El que teme a Jehová hace su voluntad, obedece a Dios, ama a Dios, ama su palabra, quiere hacer bien las cosas para Dios, quiere agradar a Dios en todo, porque hay un temor a ser castigado si desobedece. Ese es el temor a Dios, porque Dios castiga al que toma por hijo, dice la palabra. En Hebreos dice que el que tiene por hijo y si le desobedece lo disciplina, lo castiga. Muchos cometen tantas barbaridades y pecados y tantas maldades y no les acontece nada, porque dice la Biblia ahí mismo en Hebreos que no son hijos sino que son bastardos. Y al bastardo no le pasa nada. Pero los hijos de Dios, Dios trata con ellos en todo lugar. Somos hijos de Dios por la sangre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, por la palabra que tenemos. Por tanto, tenemos que vivir bajo el temor de Dios, obedeciendo a Dios, respetando a Dios, siendo reverente a lo de Dios.
Cristo viene a levantar una iglesia que esté bajo el temor de Jehová, Dios de los ejércitos. Él dice en su palabra, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios te bendiga. Amén y amén.